Hola a todos, hola, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día estupendo, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar el misterio que rodea a Kerem y la rubia misteriosa, y la intrigante pregunta que surge, ¿fue ella una tercera en discordia? Prepárense porque vamos a investigar, a analizar y a traerles todos los detalles jugosos para que formen su propia opinión. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de chismes y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse. No se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras, y activen también la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. El mundo de las celebridades y en particular el de Kerem, siempre está bajo el microscopio. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado al milímetro por millones de ojos expectantes. Y cuando hablamos de sus relaciones, la cosa se pone aún más interesante. Hoy nos centraremos en un capítulo que ha generado una ola de rumores y comentarios, la aparición de una misteriosa mujer rubia en la órbita de Kerem. ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó a su vida? Y la pregunta del millón, ¿su presencia significó un quiebre o una complicación en alguna de sus relaciones conocidas? Vamos a desempacar esto paso a paso. Para empezar, recordemos el contexto. Kerem, un nombre que evoca tanto talento como cierto magnetismo, ha tenido una trayectoria sentimental que, como la de muchas figuras públicas, ha sido objeto de constante atención mediática. Hemos visto sus amores, sus rupturas y cada vez que un nuevo personaje aparece, el revuelo está servido. Y aquí es donde entra nuestra protagonista rubia. Su aparición, según los reportes y las especulaciones, no fue precisamente sutil. Se habló de encuentros, de miradas cómplices, de una cercanía que despertó todas las alarmas. La primera oleada de rumores comenzó a circular hace ya un tiempo. Se trataba de una mujer de cabello rubio, a menudo descrita como elegante y enigmática. Las fotos que empezaron a aparecer en las redes sociales y en algunas publicaciones especializadas la mostraban junto a Kerem en situaciones que parecían demasiado íntimas para ser una simple amistad. Y ahí es donde se enciende la chispa de la duda. ¿Estaba Kerem en una relación en ese momento? ¿Cómo reaccionó su pareja ante esta nueva figura? Es importante recordar que las relaciones de las celebridades son un terreno pantanoso. A menudo lo que se publica no es la historia completa, y las apariencias pueden ser engañosas. Sin embargo, en este caso, la insistencia de los medios y la aparición de testimonios, aunque sean anónimos, empezaron a pintar un cuadro cada vez más detallado. Se hablaba de que esta rubia misteriosa no solo era una conocida, sino alguien que ejercía una influencia considerable sobre Kerem. Los detalles que emergieron eran variados y a menudo contradictorios, lo cual es habitual en este tipo de situaciones. Algunos decían que era una colega de profesión, otros que era alguien de su círculo social más cercano, e incluso hubo quienes sugirieron que se conocieron en circunstancias más inesperadas. Lo cierto es que su presencia se volvió ineludible en las conversaciones sobre la vida amorosa de Kerem. Ahora analicemos la parte más delicada, ¿fue ella una tercera en discordia? Para responder a esto, debemos considerar las relaciones que Kerem mantenía en ese periodo. Si Kerem estaba ya comprometido o en una relación seria, y la aparición de esta rubia se tradujo en un acercamiento romántico o en una desestabilización de esa relación, entonces sí, podríamos considerarla una tercera en discordia. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos acceso directo a la verdad absoluta. Las declaraciones de los involucrados son escasas, o inexistentes en algunos casos, y gran parte de la información proviene de fuentes no oficiales. Lo que sí podemos observar son las consecuencias. Si se produjeron rupturas, si hubo cambios evidentes en la dinámica de las relaciones de Kerem tras la aparición de esta mujer, entonces los indicios apuntan a que sí pudo haber jugado un papel relevante. Los rumores hablaban de celos, de discusiones, de una tensión creciente que, según las filtraciones, tendría como epicentro a esta misteriosa figura rubia. A veces la palabra tercera en discordia puede sonar un poco sensacionalista, pero si tomamos el significado literal, se refiere a una persona que interfiere en una relación existente, causando problemas o incluso su fin. Y si los hechos narrados por los testigos y la prensa se ajustan a esta definición,
entonces la etiqueta, aunque dolorosa, podría ser precisa. Pero también hay que considerar otras posibilidades. Quizás la relación de Kerem ya estaba en crisis, y la rubia misteriosa apareció en un momento en que él ya estaba buscando un cambio o una salida. O tal vez, la historia fue magnificada por los medios, y la relación con la rubia era mucho menos intensa de lo que se publicaba. En el mundo de las celebridades, las narrativas se construyen y se deconstruyen constantemente. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta historia en la percepción pública de Kerem y su vida personal. Generó debates, alineó fans en diferentes bandos, y mantuvo a la prensa ocupada durante semanas. La figura de la rubia misteriosa se convirtió en un símbolo de intriga, de secretos, y de esa dualidad que a menudo encontramos en el mundo del espectáculo, la persona pública y la persona privada, a menudo separadas por un velo de misterio. Para muchos esta historia es un recordatorio de que incluso las figuras más admiradas tienen vidas complejas y, a veces, turbulentas. La tentación de lo prohibido, la atracción de lo desconocido, son temas universales que siempre capturan nuestra atención, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. Analizar este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo consumimos información sobre las celebridades. ¿Nos dejamos llevar por el sensacionalismo? ¿Buscamos la verdad o simplemente disfrutamos del drama? En este caso particular, con la falta de declaraciones oficiales, la línea entre la realidad y la especulación se vuelve muy difusa. Podríamos decir que la rubia misteriosa, independientemente de su rol exacto, se convirtió en un catalizador. Un elemento que, al entrar en la ecuación, provocó reacciones y cambios. Si esos cambios fueron negativos para las relaciones preexistentes, entonces la calificaremos de tercera en discordia. Si simplemente fue un capítulo más en la vida de Kerem, sin afectar de manera significativa su vida sentimental, entonces quizás la etiqueta sea un poco exagerada. Lo que queda claro es que la historia de Kerem y la rubia misteriosa es un ejemplo perfecto de cómo la fama y las relaciones personales pueden entrelazarse de manera compleja y, a menudo, explosiva. La intriga que rodea a esta figura femenina ha capturado la imaginación del público, alimentando un sinfín de teorías y especulaciones. En resumen, hemos desgranado la historia de Kerem y la aparición de una misteriosa mujer rubia que generó fuertes rumores. Hemos explorado las diversas teorías sobre su identidad y el impacto que tuvo en la vida sentimental de Kerem, discutiendo la posibilidad de que haya sido una tercera en discordia. Lo que queda claro es que, independientemente de los detalles exactos, su presencia generó un revuelo considerable, evidenciando la intriga y el escrutinio al que están sometidas las figuras públicas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante capítulo en la vida de Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo del chisme y la especulación, siempre con un toque de análisis. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la rubia misteriosa fue realmente una tercera en discordia? ¿O creen que la historia fue exagerada? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos que disfrutan de este tipo de historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, lo más importante es que se asterisco suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.